El día de hoy vamos a trabajar la unidad relacionada con la solución de un sistema de ecuación lineal en tres variables, denotado por cel 3×3, cuyo significado de acá en adelante es sistema de ecuación lineal de orden 3×3, es decir, tres ecuaciones, tres variables. El contenido o tema a desarrollarse va a estar relacionado con problemas de aplicación con sistemas de ecuaciones lineales de orden 3×3, aplicando el método determinante. Los objetivos o expectativas del contenido o del curso son los siguientes: aplicar correctamente uno de los métodos de solución algebraica del sistema de ecuaciones lineales en tres variables, realizar correctamente la modelación matemática y de problemas de aplicación del contexto y resolver mediante el uso del método de los determinantes. Es decir, lo central sería, por una parte, la modelación matemática. Consiste en resolver un problema aplicado al contexto, es decir, del lenguaje ordinario o lenguaje común al lenguaje matemático, es decir, expresarlo con variables. Y una vez que ya se esté formulado o modelado desde el punto de vista matemático, resolverlo mediante uno de los métodos algebraicos. En nuestro caso, vamos a hacer uso del método determinante. Y como último punto tenemos promover la participación activa y de respeto de la opinión de los compañeros en la realización de las diferentes clases presenciales. Ejemplo: una familia consta de una madre, un padre y un hijo. La suma de las edades actuales de los tres es de 80 años. Dentro de 22 años la edad del hijo será la mitad que la de la madre. Si el padre es un año mayor que la edad de la madre, ¿qué edad tiene cada uno actualmente? Solución, planteamiento. Entonces, sean X, Y y Z las variables a considerar: X para la edad de la madre, Y la edad del padre y Z la edad del hijo. O como se muestra a continuación, la madre actualmente, ahora, hoy o en el presente tiene X años, pero en el futuro tendrá X más 22. El padre tiene hoy Y años y en el futuro tendrá Y más 22. El hijo tiene Z años, pero en el futuro tiene Z más 22, siendo la variable de decisión X y Z. Analicemos cada una de las ecuaciones del sistema. Iniciemos con la ecuación número 1. Para esto vamos a tener en cuenta el siguiente enunciado: la suma de las edades actuales de los tres es de 80 años. En este caso estamos hablando de la edad de la madre, la edad del padre y la edad del hijo. ¿Esto es igual a cuánto? Es igual a 80 años. Es decir que X más Y más Z es igual a 80. Por otro lado, tenemos el siguiente enunciado para formar la ecuación número 2. Dentro de 22 años, la edad del hijo será la mitad que la edad de la madre, lo cual significa que nos debemos ubicar exactamente en el futuro. ¿Por qué? Porque estamos hablando dentro de 22 años, en el futuro. Hablamos la edad del hijo, entonces la edad del hijo en el futuro tiene Z más 22. Y por otro lado, hablamos también de la edad de la madre, es decir, X más 22. La condición es que la edad del hijo, Z más 22, será la mitad, es decir, la mitad de la edad de la madre, es decir, X más 22 sobre 2. Es decir, que la ecuación nos quedaría X más 22 sobre 2, X más 22 sobre 2 es igual a Z más 22. La edad del hijo es igual a la mitad de la edad de la mamá o de la madre. Como debemos formar ecuaciones lineales en tres variables, siempre debemos llevar una ecuación donde las variables deben estar al lado izquierdo y los términos independientes al lado derecho. Para esto vamos a realizar algunas operaciones básicas o algunas transformaciones elementales, como se muestra a continuación. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar a este lado de la igualdad, es decir, al término Z más 22, como se muestra a continuación. El 2 multiplica Z más 22. Utilizando la propiedad distributiva, el 2 afecta a la Z y el 2 afecta también al 22, resultando lo siguiente: 2 por Z, 2Z, y 2 por 22, 44. Como
las variables tienen que estar al lado izquierdo, 2z pasa al otro lado con signo negativo y el 22 que está positivo pasa al otro lado con signo negativo. ¿A cómo se muestra a continuación? Es decir, x menos 2z y el 22 resulta de tener 44 menos los 22 que se transponen. Es decir, eso nos da 22. Cabe señalar que cada una de estas ecuaciones son equivalentes. Por otro lado, tratamos de plantear la tercera ecuación. Para esto vamos a tener en cuenta el siguiente enunciado. Si el padre es un año mayor que la madre, que la edad de la madre. Por un lado estamos hablando de la edad de la madre y por otro lado estamos hablando de la edad del padre. Entonces vamos a hacer referencia a ello. ¿Pero qué nos está diciendo? Que la edad del padre es un año mayor que la edad de la madre. Por ejemplo, si la mamá tiene 20 años, el padre tiene 21. Si la madre tiene 25, el padre tiene 26. Si la madre tiene 30, el padre tiene 31. Si la madre tiene 45, el padre tiene 46, es decir, un año más. Por ende, podemos decir que la edad de la madre, que es x más una unidad, va a ser la edad del padre. Como la igualdad reflexiva, podemos escribir también y igual a x más 1. Haciendo transformaciones elementales o algunas operaciones básicas, el más 1 pasa al otro lado a restar y el y que está sumando pasa también a restar, quedando o resultando lo siguiente: x menos y igual a menos 1. Luego formamos el sistema de ecuación lineal de orden 3×3 con cada una de las ecuaciones resultantes. ¿A cómo se muestra a continuación? Donde la ecuación 1 es equivalente o es igual a la ecuación 1 es equivalente a x más y más z igual a 80. La ecuación 2 resulta x menos 2z igual a 22 y la ecuación 3 resulta x menos y igual a menos 1. En los espacios donde no están, en este y en este ubican 0. El que quiera ubicarlo ubica 0. Se deja así. Luego hay que resolver el sistema encontrado por algunos de los métodos algebraicos, ya sea el método determinante, sustitución, igualación, pero en nuestro caso vamos a resolverlo por medio del determinante, llegando a los siguientes resultados: x igual a 36, y igual a 37 y z igual a 7. Vamos a dar solución al sistema de ecuaciones por el método determinante. Para esto vamos a encontrar primeramente el determinante. ¿Cómo obtuvimos estos valores? Estos nuevos elementos son los coeficientes de cada una de las variables. Por ejemplo, los coeficientes de la x, los coeficientes de la y y los coeficientes de la z. Los coeficientes de los números que acompañan las variables. Por ejemplo, en el caso de la x tenemos 1, 1, 1. En el caso de la y tenemos 1 o más 1, como no está es 0, y en este caso es menos 1. En el caso de la z sería más 1 o 1, menos 2 y 0. Son esos coeficientes. Utilizando la regla o método de Sarro, llegamos a que el determinante es menos 5. Por otro lado, vamos a determinar el valor de delta x, que es algo similar. Los valores de delta x, ¿qué consisten? Los coeficientes de x van a ser reemplazados por los términos independientes o los términos que están después de la igualdad, donde van a x. Utilizando el método o la regla de Sarrus, esto es igual a menos 180. Como ya tenemos delta x y delta, utilizamos la ecuacioncita que x igual a delta x sobre delta, es decir, menos 180 entre menos 5. Esto, dividiendo menos entre menos, nos da más, y 180 entre 5 nos da 36. Por otro lado, tenemos que delta y, de la misma forma, con la condición de que los elementos de y, donde teníamos antes, los coeficientes, van a ser reemplazados ahora por los términos independientes, o los términos que están después del igual, 80, 22 menos 1. Utilizando nuevamente la regla de Sarrus, llegamos a que esto es igual a menos 185. Utilizando también la ecuación y igual a delta y sobre delta, menos 185 entre menos 5 nos da igual a 37 positivo. Por otro lado, también podemos encontrar el valor de delta z de la misma forma, sustituyendo los coeficientes de z por los términos independientes, los que están al otro lado de la igualdad nuevamente. Aplicando la regla de Sarrus, llegamos a que la solución es menos 35, cuyo valor de z, al utilizar la fórmula
delta z sobre delta, eso es equivalente a tener menos 35 entre menos 5, y eso equivale igual a 7. Es decir, ya tenemos las edades actuales de cada uno, que el padre tiene actualmente 36 años, o la madre tiene 37 años, y el hijo tiene 7 años. Para comprobar que estos datos son correctos, hay que sustituir en cada una de las ecuaciones y llegar a que al sustituir nos da un valor de 80, 22 y menos 1. Si en el caso que nos pregunten en el futuro cuántos años tienen, sería sumarle 22 años a los datos obtenidos. La madre tiene 36, entonces 36 más 22 nos da 58 años. El padre tiene 37 más 22, es decir, tiene 59 años, ya que es un año mayor que la mamá, según el problema. Y el hijo tiene 7 más los 22, que es 59 años. También lo podemos sacar a partir de que tiene la mitad de la edad de la madre. Como la mamá tiene 58, entre 2 nos da 29. También cumple esa condición. Vamos a trabajar otro ejemplo, pero desde el punto de vista procedimental, para consolidar un poco lo dicho anteriormente. Vamos a resolver tema de ecuaciones: x más 2y más z igual 3, 2x menos y menos z igual 4, menos x menos y más 2z igual menos 5. Para esto vamos a encontrar primero el valor de delta, que habíamos dicho antes que el de delta van a ser los coeficientes de las variables. En la primera columna van a ser los coeficientes de las x: 1, 2, menos 1, 1, 2, menos 1. Los coeficientes de y van a ser la segunda columna: 2, menos 1, menos 1, 2, menos 1, menos 1. Y la tercera columna corresponde a los valores de z: 1, menos 1, 2. El método o regla de Sarrus plantea que vamos a copiar la información que están en las dos primeras columnas, tal y como están, se copian. Es una de las posibilidades. Otra de las posibilidades es copiar las dos primeras filitas, ubicarlo en la parte inferior. En este caso vamos a usar las dos primeras columnas. Luego vamos a multiplicar sus diagonales, pero aquellas que nos dan los tres elementos. Lo que tenemos a la derecha son las diagonales principales, y lo que tenemos en la parte superior, o si lo trabajamos en la parte inferior, serían los que están a la izquierda, se llaman diagonales secundarias. ¿Cómo obtuvimos estos números? Menos 2, 2, menos 2, 1, 1, 1, 8. Son los productos de cada uno de estos coeficientes. Por ejemplo, 1 por menos 1 nos da menos 1, por 2 menos 2, 2 por menos 1, menos 2 por menos 1 nos da 2, 1 por 2, 2 por menos 1 nos da menos 2. Las superiores, o lo que quedarían por el lado izquierdo, serían menos 1 por menos 1 nos da 1 positivo, por 1, 1, menos 1 por menos 1, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4 por 2, 8, por lo que es lo mismo 2 al cubo, 8. Luego planteamos la condición que sumamos los productos de las diagonales principales menos, dice la regla, menos los productos de la diagonal secundaria, menos la suma de los productos de las diagonales secundarias. Eso corresponde al sumar o restar, igual a menos 2 menos 10, y menos 2 menos 10 nos da menos 2, que es el valor de delta. Luego podemos encontrar delta x. Los coeficientes que teníamos antes de la variable x van a ser reemplazados por los términos independientes. Lo que están acá reemplazan a esto. Los coeficientes. Al aplicar la regla de Sarrus, llegamos que esto nos da menos 24. También podemos encontrarlo de delta y. De la misma forma, los coeficientes que estaban en delta y se eliminan y hacemos el cambio por los que estaban al otro lado de la igualdad o los términos independientes, los que están marcaditos. Al aplicar la regla de Sarrus, esto nos da menos 12. De la misma forma obtenemos los de delta z. Los coeficientes que teníamos en delta z son reemplazados por los términos independientes, 3, 4 menos 5, y al aplicar la regla de Sarrus, esto nos da 12. Luego encontramos x mediante la fórmula delta x sobre delta. Delta x en este caso nos dio menos 24 y delta nos había dado menos 12. Al dividir, esto nos da igual a 2. Por otro lado, podemos encontrar y, que es delta y sobre delta. Sustituyendo, llegamos que delta y nos dio menos 12 y el valor de delta nos dio menos 12 también. Esto es equivalente a 1, es igual a 1. Por otro lado, tenemos el valor de z. Z es igual a delta z sobre delta, y habíamos llegado a que delta z nos dio 12 y delta nos da menos 12, es decir, 12 entre menos 12 menos 1. Por lo tanto, los valores de x, y y z son 2, 1, menos 1 respectivamente, como se muestra a continuación. Para comprobar o corroborar que esto es cierto, hay que sustituir estos elementos en donde están las variables x, y, z, probar que al sustituir nos da 3 para la primera ecuación,
4 para la segunda y menos 5 para la tercera ecuación. Cabe señalar que si no nos da en una de las ecuaciones, significa que hay un detalle que revisar o algún error de cálculo, probablemente un signo, alguna suma. ¿Qué pasaría si delta, el determinante de los coeficientes de las variables, nos da 0? Como está en el denominador, sabemos que la división entre 0 no existe. Por ende, inmediatamente podemos decir que el sistema facilitado es incompatible, es decir, que no tiene solución. También hay que revisar los casos cuando tiene infinitas soluciones. Bueno, vamos a explicar un poquito en qué consiste nuevamente la regla de Sarrus. ¿Regla o método de Sarrus? Pierre Sarrus nace en 1798 y muere en 1861. Hagan la diferencia para ver cuántos años vivió. La regla es válida para un determinante de orden 3×3, es decir, que debe tener 9 elementos. Entonces, lo primero que debemos hacer es copiar lo que tenemos en las dos primeras columnas, igualito, ya sean positivo o negativo, a como se muestran en estas columnas, copiarlo. El siguiente paso es hacer las multiplicaciones de aquellas diagonales que tienen 3 elementos. Los que están al lado derecho son los elementos de las diagonales principales. Se lee en este caso la suma de los productos de la diagonal principal, y los que están al lado izquierdo también son productos. Estos son productos. Lo que está al lado izquierdo le llamamos diagonal secundaria y se lee suma de los productos de la diagonal secundaria. Luego utilizamos una fórmula que hemos estado utilizando, que llegamos a un acuerdo, fue usar dp menos ds, que significa a la suma de los productos de la diagonal principal menos la suma de los productos de la diagonal secundaria, y eso nos va a dar el valor del determinante. En 1829 Pierre Sarrus es nombrado profesor de matemáticas en la Facultad de Ciencias de Estrasburgo, de las cuales fue decano entre 1839 y 1852. Durante esta época publica la mayoría de sus trabajos. Sus trabajos tratan sobre los métodos de resolución de ecuaciones numéricas y sobre el cálculo de variaciones. Demostró el lema fundamental del cálculo de variaciones y publicó numerosas obras sobre la resolución de ecuaciones numéricas en 1832. También trabajó en la parte de integrales múltiples y determinación de órbita de los cometas. Enunció una de las reglas para resolver determinantes de orden 3×3, que es la que hemos estado usando. Cabe señalar que también para encontrar determinantes cuadrados, ya sea de orden 2×2, 3×3, determinante de una matriz cuadrada de orden 2×2, de 3×3, 4×4, por n, también se puede utilizar el método de los cofactores, el cual es compartido en algunas de las bibliografías. Pasamos a otro problema de aplicación, siempre con la finalidad de consolidar la parte del pensamiento crítico y autocrítico y desarrollar aquellas habilidades de pensamiento en el estudiante en la formulación y modelación matemática, para después resolverlo con alguno de los métodos, en particular, en esta diría por el método de los determinantes. Leamos el problema. Una empresa de celulares oferta 3 tipos de modelos: Samsung, Nokia y Motorola. Y estos pueden entregarse por agentes de ventas en las casas comerciales y por envío de forma online. El agente tiene que vender 2 cajas del modelo Samsung, una caja del modelo Nokia y 3 cajas del modelo Motorola. La casa comercial tiene que vender una caja del modelo Samsung, 3 cajas del modelo Nokia y 2 cajas del modelo Motorola. Por envío o ya sea de compra de forma online, se vende una caja del modelo Samsung, 3 cajas del modelo Nokia y una caja del modelo Motorola. Si se deben de entregar 15 cajas del modelo Samsung, 20 cajas del modelo Nokia y 25 del modelo Motorola, es disponible en stock o en almacenes por ahí. La pregunta es, ¿cuántos modelos de cada tipo deben de venderse de tal forma que la empresa maximice sus utilidades? Se trabajó con pequeños datos como para ejemplificar, pero en grandes empresas estos S1, S2 o S3 o S15 puede estar dado en cientos, miles, millares o millones, ya para generar grandes ganancias. Simplemente por ejemplificación se trabaja con datos pequeños. Por un lado tenemos el modelo Samsung, por otro lado tenemos el modelo Nokia y por otro lado tenemos el Motorola. Lo primero que hacemos es crear una tabla de decisión. Tenemos entonces por un lado modelo Samsung, modelo Nokia y modelo Motorola. Por otro lado tenemos los tipos, la forma de ventas o tipos de promoción de la venta. Entonces por un lado los agentes de ventas, las personas que andan ahí ofreciendo el tipo de artículo en una casa comercial cuando uno llega y ya sea de forma online. Por otro lado tenemos que ver la disponibilidad. Para resolver este problema debemos ver
rellenar la tabla y también la siguiente tablita. Entonces, rellenar la tablita tenemos los siguientes datos. Rellenamos la tablita que se extrajeron, cada uno de estos datos se extrajeron al leer el problema. Sea la siguiente variable de decisión. X, el número de teléfonos Samsung a venderse o a promocionarse. Y, el número de teléfonos Nokia a venderse o el número de cajas a promocionarse. Z, el número de teléfonos Motorola vendido ya sea por el agente, la casa comercial o de forma online. Ya tenemos ahí la variable de decisión. Para formar el sistema de ecuación, que es el que tenemos a este lado, lo formamos de la siguiente forma, como el tipo modelo Samsung. El modelo Samsung es vendido ya sea por el agente de venta, por la casa comercial o de forma online. Entonces hacemos una combinación lineal de estos elementos y nos dicen que tenemos en stock o en almacén disponibles 15 artículos. 2x más y más z igual a 15. X más 3y más 3z igual a 20. 3x más 2y más z igual a 25. Que son cada una de estas ecuaciones que tenemos por acá. Una vez que ya hemos formulado el problema, modelado el problema con cada una de las ecuaciones, el objetivo sería resolverlos por alguno de los métodos algebraicos, ya sea por método de reducción, igualación, sustitución, el método gráfico Gauss-Jordan y el método determinante. En nuestro caso vamos a resolver por el método determinante. Solución del sistema por el método determinante. Para resolver este sistema de ecuación debemos encontrar delta, delta x, delta y, delta z. Entonces, veamos entonces cómo obtenemos los datos. Delta corresponde, como hemos dicho anteriormente, y en las diferentes clases presenciales, que corresponde el delta a los coeficientes de las variables. Por ejemplo, la primera columna corresponde a la de x, los coeficientes de x, 2, 1 y 3. La segunda columna corresponde a los valores de los coeficientes de la variable y, 1, 3, 2, 1, 3, 2. Y los de z, 1, 3, 1. Por otro lado, los de delta x son exactamente los mismos, con excepción que como queremos delta x, borramos estos datos que están en delta x, sus coeficientes, y en vez de ellos ubicamos los términos independientes, como se muestra acá. Los términos independientes, los demás se mantienen. En los de delta y hacemos lo mismo. Cambiamos esto y en vez de ellos ubicamos los términos independientes o los términos que están al otro lado de la igualdad, los términos del lado derecho. De delta z hacemos exactamente lo mismo. En vez de los coeficientes que teníamos antes, reemplazamos por los términos independientes o los términos que están al otro lado de la igualdad, que son 15, 20, 25. Luego, al resolver cada uno de estos determinantes por la regla de Sarrus o el método de Sarrus, llegamos a que delta nos da menos 5, delta x nos da 25, delta y, recuerden que acá resalto estos colores que son los que hicimos los cambios. Entonces delta y llegamos que es igual a 25, y en delta z, ya saben que hicimos los cambios en vez de esto, por los términos independientes, igual a 0. Una vez que encontramos cada uno de los determinantes, pasamos al paso siguiente a aplicar la fórmula. Es decir, para x, delta x sobre delta, para y, delta y sobre delta, y para z, igual delta z sobre delta. Resultando, para el x menos 25 sobre menos 5 igual a 5, delta y igual menos 25 sobre menos 5 igual a 5, y z igual 0 sobre menos 5, y equivale a 0. La que cumple la regla que 0 de cualquier número nos da 0. Hay que interpretar los datos.
Debemos interpretar cada uno de los datos, que es la conclusión que siempre nos piden al final. O sea, ¿qué significa T5? ¿Qué significa T5? ¿Qué significa 0? Significa que se deben de vender, si estamos hablando de que la caja tiene un equipo, se debe vender, significa 5 cajas. Como solo trae un equipo, significa que debemos vender 5 teléfonos del tipo Samsung y 5 teléfonos del tipo Nokia y ninguno del tipo Motorola.